pues vamos a comenzar. Bienvenido, maestro Alan, maestra Mayra, maestra Ingrid, maestra Lilia, maestra Carla, maestra Mónica. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran placer que nos acompañen. Bienvenida, maestra Yasmín Flores, maestro Jaime Flores también. Eh, Maestro Francisco, bienvenidos. Bienvenidos todos. Entonces, bueno, vamos a hablar justamente, como comentaba al principio de esta sesión, a tratar de entender esta gran pregunta que muchos educadores, que muchos psicólogos, particularmente en el campo de la psicología educativa, o que también otros especialistas en los procesos de aprendizaje se han cuestionado. ¿Cómo aprendemos? ¿Sí? Una pregunta compleja que va a requerir que podamos adentrarnos en diferentes campos de conocimiento. Por una parte, vamos a hablar de la contribución que hace la psicología para tratar de atender esta pregunta, este gran cuestionamiento, particularmente desde las teorías del aprendizaje, con un impacto importante en la psicología que surgen a finales del siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX. Después vamos a ver justamente cómo se va gestando una evolución natural para tratar de atender esta pregunta que va a involucrar nuevos campos de conocimiento, algunos de ellos como el caso de la neurociencia. Vamos a hablar también un poco de cómo las neurociencias van a venir a transformar la manera en la cual concebimos nosotros el aprendizaje, para finalmente, inclusive, hablar de cómo las teorías computacionales, las teorías en el campo de la física, también intervienen para reinterpretar la noción de inteligencia y la noción de aprendizaje. Así que, bueno, pues les damos una cordial bienvenida a todas y a todos ustedes. Un momento, por favor. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar en nuestro seminario y, bueno, para llevar nuestro seminario he estado justamente pensando en un material que nos podría ser de mucho apoyo, que es un texto en el que participamos varios autores hace un par de años. Le llamamos en ese entonces Pedagogías y Teorías Educativas, lo tengo justamente aquí en mis manos. Y en este texto, sobre todo en la primera parte de este texto, hablamos un poco sobre, se dedica un capítulo a explorar justamente la pedagogía, la educación y su intersección con la cultura. En el segundo capítulo analizamos algunas antiguas ideas sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza, para pasar en el capítulo tercero a las teorías del aprendizaje del siglo XX y del siglo XXI. Y finalmente, en el capítulo 6, se estudia justamente una conexión muy interesante entre la noción de creatividad, aprendizaje, pensamiento crítico. En el capítulo 7 se hace un análisis de esta conexión tan importante entre el pensamiento, la racionalidad y la educación, ¿sí? Es un texto que surge en colaboración con varios autores, del doctor Raimundo Morado Estrada, el doctor Ariel Campirán, la doctora Patricia Pedrosa González, el doctor Ernesto Rodríguez Moncada y su servidor. Entonces, pues bueno, esperamos, vamos a pasar por ahí el link en el grupo de WhatsApp para tomar parte de este texto como una base para poder desarrollar las lecturas en las que vamos a estar profundizando sobre los tópicos de nuestro seminario. Pero quisiera comentar que además de este texto que me he permitido citar, hay un texto clásico que surge antes de este, que surge allá por los años 70, un libro que escribe Hilary Bower,
dos autores estadounidenses que se llama justamente Teorías del Aprendizaje. Es un libro que podemos encontrar muy seguramente en nuestra biblioteca escolar, particularmente he tenido la oportunidad de verlo en la Escuela Normal de las Huastecas, pero también lo podemos encontrar en una traducción que hizo la editorial Trillas. Es un libro compuesto por alrededor de 20 capítulos, donde estudian eh, las teorías del aprendizaje, básicamente desde la antigüedad, desde algunas ideas que surgen sobre el aprendizaje ya en la época de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, hasta los años 70. Sí, lamentablemente Hilgard y Bauer no hicieron un nuevo libro y bueno, esto implicó que algunos avances que hoy en día se tienen no formen parte de este texto. Sin embargo, buscamos justamente en este otro libro, en Pedagogías y Teorías Educativas, incluir algunos de estos avances. Bueno, pues vamos a comenzar entonces nuestra discusión y tal vez la primera pregunta a la que nosotros podemos situarnos desde nuestra experiencia como profesores, pero también, ¿por qué no?, desde la formación que hemos tenido a lo largo de este proceso del programa de doctorado, tal vez podamos compartir nuestra noción, lo que nosotros entendemos como aprender. ¿Cómo nosotros podríamos definir el aprendizaje? ¿Qué les parece si compartimos algunas ideas antes de comenzar plenamente en el seminario? Adelante, ¿a quién le gustaría participar? Maestra Mónica Quesada, adelante, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, pues hacia grandes rasgos entiendo por un aprendizaje, un proceso. Este proceso es vital para las personas porque adquirimos o modificamos conocimientos. También puede ser habilidades, también puede ser actitudes, comportamientos, etcétera. Finalmente, creo y resumo en que el aprendizaje es un cambio en una conducta. ¿Sí? Y bueno, esto puede ser ya sea desde la experiencia, puede ser desde la práctica o puede ser mediante el estudio de algo. Así lo definiría, doctor. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, observo que en esta definición usted incorpora dos ideas muy importantes, ¿no? La noción de proceso que aparece justamente en ese aprendizaje por asociación, esta noción de una especie de aprendizaje preconstructivista, pero veo que también al final habla justamente de la conducta que nos liga directamente a esta otra visión de un aprendizaje conductista. Muy bien, muchas gracias, maestra Mónica. ¿Alguien más le gustaría compartirnos alguna conceptualización de aprendizaje? Adelante, por favor. Maestra Mayra, adelante, por favor. Claro que sí, lo escuchamos. O maestra Ingrid, adelante. Le escuchamos con mucho gusto. Sí, buenos días a Muy todos. buenos días, buenos días. Pues es que es una pregunta bien complicada, doctor, porque como dijo la profesora Mónica, es un proceso mediante el cual pues nosotros modificamos, ah, yo creo que inclusive hasta nuestra forma de razonar, ¿no? Nuestra forma de razonar, nuestra forma de comportarnos, eh, a través justamente pues de lo que la experiencia nos va presentando, porque pues ni todos analizamos las cosas de la misma manera,
y va a sonar redundante, pero ni todos aprendemos de la misma forma. Entonces, conforme, conforme vamos avanzando en nuestro aprendizaje, vamos modificando conductas, vamos modificando conocimientos, vamos modificando, yo creo que a lo mejor hasta gustos. En términos generales podremos definirlo así, ¿no? Como una modificación de todo ese tipo de cosas, creo yo. Muy bien, muchas gracias, maestra Ingrid, muchas gracias. Una reflexión interesante que vamos a tratar justamente de ir justamente clarificando a lo largo del seminario, porque ese va a ser parte del objetivo de nuestro seminario, adentrarnos en este cuestionamiento sobre lo que significa aprender y la manera en la cual nosotros conceptualizamos el aprendizaje, desde luego, va a tener una implicación muy fuerte en cómo definimos la enseñanza. Muchas gracias, maestra Ingrid. ¿Alguien más que desee participar, que desee compartirnos su visión de lo que significa aprender justamente? Maestra Lilia, adelante, por favor, si es tan amable. El aprendizaje yo creo que es el proceso mediante el cual nuestro cerebro adquiere conocimientos que se realiza, bueno, con la ayuda de los profesores o puede ser de forma autónoma o autodidacta. Ese aprendizaje nos va a servir para, bueno, lo que se busca ahorita en estos tiempos es que nos sirva para toda la vida, ¿verdad? Y simple y sencillamente, aparte de acumular conocimientos, tenemos que aplicarlos en nuestra vida diaria de forma práctica, ¿verdad? Entonces, son muy necesarios. Los aprendizajes estamos aprendiendo día a día, no quiere decir que ya dejamos de aprender, siempre estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿verdad? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Lilia. Agradezco mucho su participación nuevamente. Tenemos estas participaciones iniciales muy interesantes. Y bueno, la maestra Mónica Quesada también nos escribe en el chat que el proceso de aprendizaje varía según diversos factores, como son los estilos de aprendizaje, la motivación, el contexto social y emocional, las estrategias pedagógicas empleadas. Muy bien, muchas gracias. Agradezco a nuestras tres compañeras que nos han justamente compartido esta visión de lo que para ellas significa aprender. Muy bien. Vamos entonces, muy bien, vamos entonces a comenzar. Maestra Mayra, adelante. Adelante, maestra Mayra, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Muy buenos días. Estoy de acuerdo en los comentarios que hacen las compañeras. Solo quiero agregar que pues en este proceso que se habla de aprendizaje es importante rescatar el hecho de que para aprender pues se hace en diferentes momentos, ya sea de manera formal o informal, ya sea de manera consciente o inconsciente, ¿no? Pero que de alguna manera se ve reflejado en los momentos en que uno quiere aplicar cierta habilidad o cierto conocimiento o comportamiento en algún momento del tiempo de la vida. Y es ahí donde aplicamos lo que hemos aprendido. Entonces, creo que esta parte del aprender tiene que ver también con el hecho de vivir varias experiencias y esas experiencias a lo mejor me van a llevar de la mano a construir algo un poco con mayor formalidad, pero que ocurren durante todo este tránsito de la vida que llevamos. Entonces, aprendemos a diario, aprendemos de lo que vivimos y lo consolidamos a lo mejor a través de algo teórico. Entonces, creo que eso es lo único que agregaría. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es decir, la interacción con el medio
De hecho, el contexto o la cultura en la que nosotros nos formamos, en la que nosotros crecemos, desde luego, también influye de manera importante en cómo aprendemos. Muchas gracias, maestra Mayra, maestra Ingrid, maestra Lilia y maestra Mónica por sus participaciones en esta primera etapa. Y bueno, vamos a tomar nosotros un punto de partida para comenzar nuestra discusión. Y bueno, me permito proponer que el punto de partida, al menos en esta primera sesión del seminario, sea justamente las más recientes investigaciones que tenemos sobre el aprendizaje, que datan justamente algunas de ellas a principios del siglo pasado, pero voy a permitirme citar sobre todo algunas que datan de los años 70 en adelante. Esto tiene como intención de que entre las diferentes lecturas podamos nosotros también organizar los contenidos del seminario, revisar los contenidos del seminario y por otra parte llevar una discusión en las sesiones sincrónicas. Bueno, yo voy a permitirme entonces tomar como punto de partida un paradigma importante que surge cuando hablamos del aprendizaje. Podríamos decir que hay 4 momentos, de hecho hay 5 momentos fundamentales para comprender la noción de aprendizaje. El primer momento surge en el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando nosotros ligamos directamente la noción de aprendizaje al estudio de la conducta, algo que la maestra Mónica Quesada citó en la primera intervención. Es decir, cuando construimos teorías desde la psicología experimental, que después se va a convertir en psicología educativa, para relacionar directamente la noción de aprendizaje y la noción de conducta. ¿Sí? Este es, desde luego, un punto sustancial. ¿Sí? Un segundo momento se da cuando nos damos cuenta que la conducta no es un elemento suficiente para hablar del aprendizaje y para hablar de la inteligencia. Y entonces incluimos la noción de proceso, ¿sí? Esta noción de proceso que está ligada también a la noción de asociación, ¿sí? Ahí tenemos un momento importante. Hay un tercer momento que se da cuando nos damos cuenta que la noción de proceso, que la noción de conducta, ambas no son suficientes para explicar el proceso de aprendizaje. Es decir, que aprender va más allá de solamente comprender el proceso, va más allá de solamente utilizar nuestra memoria, va más allá de solamente modelar nuestra conducta. Y entonces aparece la idea de que el objetivo del aprendizaje es la construcción de algún tipo de conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que puede ser procedimental, un conocimiento que puede ser episódico, un conocimiento que puede ser conceptual, etc. ¿Sí? Vamos a hablar de distintos tipos de conocimiento, pero el objetivo del aprendizaje es conocer. Y entonces, ya en los años 50 surgen diversos estudios para tratar de explicar cómo se construye ese conocer. ¿Sí? Cómo se construye ese conocer. Y ese conocer se va, bueno, algunas de las observaciones que se identifican es que se va a conocer a través de la interacción y a través de la interacción con el medio, pero a través del acto de construir, ¿sí? A través del acto justamente de prefijar nuestra atención a determinados aspectos del ambiente. Y sobre ellos, construir una serie de representaciones mentales que son asimiladas, que son acomodadas, que son equilibradas, y surge entonces un tercer momento importante que es la idea de que el conocimiento es construible por cada persona. Surge así entonces las teorías de la reconstrucción o las teorías constructivistas. Ahí tenemos un tercer momento importante.
Y bueno, en muchas ocasiones en el campo educativo hacemos mucho énfasis, sobre todo en estos tres momentos que ya me he permitido citar. Pero no son los únicos momentos, porque hay otro momento que es muy difícil hacer una clasificación, debo decirlo, de manera temporal, porque hay hallazgos, hay investigaciones que se presentan en diferentes momentos. Pero sí podríamos decir que un cuarto paradigma importante para analizar el aprendizaje surge cuando se incorporan los avances en la medicina y cuando nos damos cuenta que la noción de aprendizaje es orgánica, naturalmente es orgánica, ¿sí? Entonces, a través de las neurociencias podemos también encontrar una explicación al significado de aprender. Hoy en día estamos en un momento que va más allá. No significa que el campo de las neurociencias haya sido rebasado, desde luego que no, pero significa que se han encontrado otros elementos importantes para hablar del aprendizaje y muchos de ellos tienen que ver con la noción de la inteligencia artificial, que nos dice muchas cosas sobre la inteligencia natural. Entonces, encontramos estos 5 momentos importantes, cada uno con herramientas, con campos de conocimiento distintos, que nos van a hablar del aprendizaje y que en gran medida van a hacer que el aprendizaje se convierta en algo mucho más complejo de comprender. Ese es justamente el objetivo que tiene este seminario. Entonces, el texto que me he permitido citar de Pedagogías y Teorías Educativas se compone justamente de 7 capítulos, ¿sí? Nuestro seminario está compuesto por 3 sesiones sincrónicas, y entonces me gustaría involucrar mucho más la participación de cada uno de ustedes para que en las 2 sesiones próximas podamos incorporar justamente la participación de 2 ponencias, dedicando justamente una ponencia en un capítulo respectivo. Es decir, que podamos organizar nuestra participación en parejas, ¿sí? En grupos de 2 personas, donde 2 personas puedan particularmente analizar con profundidad un capítulo respectivo y donde puedan, a través del uso de una presentación en PowerPoint, por ejemplo, puedan explicarnos las ideas esenciales que cada uno de estos capítulos contempla, ¿sí? Entonces, si ustedes están de acuerdo, antes de presentar esta primera noción, me gustaría que todos pudiéramos tener clara esta organización para poder llevar el seminario en lo que resta de las siguientes sesiones con éxito. En primera instancia, me gustaría que pensaran en una compañera o en un compañero en el que ustedes puedan trabajar eh, y podremos comenzar con ello. Profesor Francisco, ¿con quién le gustaría trabajar? Voy a ir anotando acá en el grupo de chat. Escribo en el chat, doctor. Buenos días. ¿O con quién? Si gusta, yo lo escribo, lo voy a Ajá. escribir acá en el chat, pero vamos a pensar, para que sea más simple, podemos tal vez pensar en el primer capítulo y ¿con quién le gustaría trabajar? ¿Quién podría trabajar con usted? Con la maestra Mónica Quesada. Muy bien, entonces voy a escribir tema 1. Maestra Mónica, ¿está usted de acuerdo, verdad? Sí, justamente estaba también escribiendo con la maestra Ingrid, porque me decía que si podíamos participar juntas. ¿Podemos por esta ocasión ser 3, doctor? Am, ¿Cuántos somos? A ver, veamos, ¿cuántos somos en todo el grupo?
Somos 17 personas en nuestro grupo. 17 personas. Bien, ok. Vamos a entonces a aceptar grupos de 3 personas, si están ustedes de acuerdo. Entonces, el tema 1 podría ser Mónica, Francisco e Ingrid. Ya lo estoy escribiendo acá en el chat de WhatsApp. Ujú. El tema 2 es las antiguas ideas sobre el aprendizaje y la enseñanza. 3 personas que estén interesadas en este tema. Yo, doctor. Perfecto. La maestra Mayra, ¿con quién más? Alguien que quiera en el grupo. Ahí yo conmigo para que estamos ahí en la escuela. Si se puede, yo también. Excelente. A ver, entonces, escuché la voz, nada más que tuve que cambiar al WhatsApp para escribir el nombre. ¿Podrían darme los nombres? Ujú. Sammy y Lilia. Perfecto. Entonces, la maestra Mayra, la maestra Samei y la maestra Lilia. Perfecto, muy bien, ya está ahí el tema 2. Muy bien. El tema 3 es las teorías del aprendizaje en los siglos XX y XXI. Muy bien. ¿Otras 3 personas? Muy bien, el maestro Jaime, perfecto. ¿Alguien más que trabaje con el maestro Jaime? Ajá, el maestro Alan La maestra Xochitl. y la maestra Xochitl. Ok, perfecto, muy bien. Está cerrado su micrófono, doctor. Perdón, disculpen. Sí, decía el tema 3, que son las teorías del aprendizaje en los siglos XX y XXI, con el profesor Alan, el profesor Jaime y la profesora Xochitl. ¿Sí? Y tenemos el tema 4, que son justamente las pedagogías críticas, feminismo e inclusión. Otras 3 personas, por favor. Ahí me apunto yo, doctor Wendy Flores. Muy bien, la maestra Wendy, excelente. A ver, entonces tenemos el tema 4, la maestra Wendy. Otras 2 personas que trabajen con la maestra Wendy, por favor. Yo, por favor. La maestra Carla, ajá, ¿y quién más? ¿Nos falta alguien más? Entonces tenemos la maestra, perfecto. Tenemos a Carla Gabriela, a Carla Mariel y a Wendy. A ver, entonces, Wendy, voy a permitirme Carla Gabriela y Carla Mariel. Excelente, muy bien. Ya está el tema 4, que ¿Nos son puede las repetir el tema? ¿Me puede repetir el tema, por favor? Claro que sí, es el capítulo 4, que son las pedagogías críticas, feminismo e inclusión. ¿Sí? Ok, gracias. A usted, muy bien. Y ahora vamos con el tema 5. A ver, el tema 5, que es educación en actitudes y valores. El tema 5, para el tema 5, debe de estar con nosotros. Veamos, ¿quiénes nos faltan? Parece que son todos, ¿verdad? Entonces voy a tener que utilizar ya la lista. Nos falta la maestra Denise. Nos falta el maestro Hugo. Ajá. Veamos quién más nos falta. La maestra Denise, el maestro Hugo. Nos falta la maestra Jacqueline. Ajá, nos falta la maestra Jacqueline.
Muy bien, ahí está el tema 5. La maestra Denise, el maestro Hugo, la maestra Jacqueline. Y después tenemos pensamiento crítico y creatividad, el tema 6. Tema 6, ¿sí? Que sería la maestra Guadalupe. Y no sé si me está faltando alguien, además de Guadalupe. A ver, tenemos, sí, Luis. Nada más, Guadalupe y Luis. Ajá, perfecto. Guadalupe y Luis. Muy bien, ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, esta es la distribución que tenemos. Este texto de Pedagogías y Teorías Críticas está disponible en Google Books, ¿sí? Pueden ahí revisar. La disposición es por capítulos, no todo el libro completo, pero sí por capítulos. Ustedes pueden elegir un capítulo y ese capítulo en particular lo pueden revisar sin ningún inconveniente. Y bueno, si a alguien le encantan los libros así físicos, que puedan leerlo, tocarlo y llevarlo a cualquier lugar, pueden adquirirlo a través de Amazon Books. Muy bien, bueno, entonces ya tenemos esta organización por temas. Yo pediré que amablemente los equipos 1, 2 y 3 puedan preparar su exposición para la siguiente sesión del seminario y los equipos 4, 5 y 6 pueden preparar su exposición hasta la siguiente sesión del seminario. Es decir, uno en 8 días, otro justamente en 15 días. Muy bien, y entonces, con ello, vamos a permitirnos comenzar nuestra discusión el día de hoy. Y el día de hoy, en nuestra discusión, vamos a incluir como punto de partida este cuarto paradigma al que hacía referencia. Cito particularmente el cuarto paradigma porque los primeros 3 paradigmas van a ser expuestos justamente en las siguientes sesiones a través de su participación en el seminario. Muy bien, el libro es Pedagogías y Teorías Educativas. Bueno, entonces, para hablar de este cuarto paradigma que tiene que ver con la incorporación de las ciencias médicas al estudio del aprendizaje, voy a permitirme con todos ustedes compartir justamente la siguiente presentación que he preparado. Voy a apagar un poquito mi cámara. Y bueno, les agradezco mucho si me pueden confirmar si ahí ya se puede observar. Sí, ya se ve, doctor. Muy bien, excelente. Entonces, lo primero que habría que mencionar es que el campo de la fisiología, el campo de la neurología, particularmente de la neurofisiología, se desarrolla desde principios del siglo pasado, ¿sí? Pero va a tener un realce con respecto al estudio del aprendizaje desde principios justamente de este siglo anterior. Y bueno, gran parte de esta importancia aparece desde una cita introductoria que aparece en el libro de Hilgard y Bauer, que me he permitido citar con anterioridad, y que nos dice que nada es más cierto que nuestra conducta representa un producto de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Somos quienes somos en gran medida de acuerdo al estado de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y bueno, las ideas sobre el sistema nervioso, particularmente sobre sus células, sobre el cerebro y sobre la conducta
¿sí? Se empezaron a integrar en el siglo XIX, ¿sí? Ahí participaron, debo decirlo, muy diversos campos de conocimiento, ¿sí? Voy a encender mi cámara nuevamente. Desde, eh, podríamos decir, desde campos de conocimiento muy específicos, como puede ser la anatomía, la histología, la embriología, ¿sí? La fisiología, la farmacobiología, la psicología, ¿sí? Todos ellos, de alguna manera, dieron pauta, dieron algunos resultados de investigación que permitieron finalmente que hubiese interés en analizar las células que conforman el sistema nervioso. Y que de hecho, ya desde antes, los nervios se conocían, pero se pensaba que eran conductos que transformaban ciertos humores que eran producidos por el cerebro, por la médula espinal, y que los llevaban a diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Para esto también se tuvo que desarrollar tecnología, pues esta célula del sistema nervioso fue posible conocerla gracias al microscopio. Y es justamente al desarrollo del microscopio que dos personajes importantes, Ramón y Cajal, quien aparece en esta imagen, ¿sí? Este médico español, y Golgi, un biólogo, van a plantear a la célula, a la neurona, a esta célula del sistema nervioso, a la neurona, como una unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Ahora, es importante mencionar que casi de manera simultánea hubo varios descubrimientos importantes en ese momento, ¿sí? Por una parte, Galvani descubre la bioelectricidad, se estudia la electrofisiología en los estudios de Bus-Reymond, de Müller, de Helmholtz, ¿sí? Y entonces se empieza a conocer que las neuronas de alguna manera transmiten cierta carga eléctrica una a otra, ¿sí? Por otro lado, Bernard, Henrich y Langway, ¿sí? Van a estudiar la química de estas neuronas y van a ver cómo las neuronas poseen cierto mecanismo de transmisión de información, ¿sí? También van a hacer estudios sobre la secreción, sobre la recepción de ciertos elementos químicos que van a funcionar como mensajeros, que van a funcionar como neurotransmisores de las regiones de contacto entre dos células nerviosas, ¿sí? Este proceso particularmente que más adelante vamos a estudiar, que le llamamos sinopsis. Ahora, ¿de dónde surge este interés? Este interés por las neuronas en realidad surge de ideas que se tenían antes para poder comprender el funcionamiento del cuerpo. Y sí, uno de los más interesados en ello fue un filósofo francés que ustedes ya han conocido, que además también fue un matemático importante, René Descartes. René Descartes estaba interesado en estudiar la noción de reflejo, ¿sí? Entonces, Descartes se interesó por estudiar los reflejos, se interesó por comprender justamente cómo es que el cuerpo humano, ¿sí?, reacciona a determinados estímulos. Pero sus estudios fueron finalmente avanzados por Sherrington y finalmente por Pavlov, ¿sí? Va a ser Pavlov un personaje importante, de hecho recibe el Premio Nobel de Medicina por su estudio sobre los reflejos condicionados, ¿sí? Al mismo tiempo que avanza esta psicología de la cognición, perdón, del condicionamiento, por otro lado, también avanza la psicología de la cognición, es decir, quienes tratan de explicar los procesos en los cuales se lleva a cabo el
o cierto tipo de pensamiento. Y ahí aparecen varios autores que son también muy conocidos: Bartlett, Tolman, Miller, Neisser, Simon. ¿Sí? Todos ellos hacen estudios relevantes. Sin embargo, las neurociencias, ¿sí?, el campo de la medicina, va a fijar una perspectiva sumamente importante para comprender los procesos de percepción, de cognición e incluso sentar las bases para poder hablar de la conciencia. Y entonces, Gazzaniga, Alcaraz y Guma, pues nos hablan justamente de que las neurociencias lo que buscan es tratar de comprender los algoritmos que rigen el desarrollo y la asociación de estos elementos estructurales neuronales para generar una actividad fisiológica, ¿sí? Esa actividad fisiológica que finalmente deviene en estos tres elementos: la percepción, la cognición y la conciencia. Gosling, por ejemplo, nos dice que finalmente el objetivo que tienen las neurociencias, ¿sí?, es comprender la actividad mental, ¿sí? Comprender qué es la mente, comprender cómo aprendemos, comprender cuáles son las bases que controlan nuestro comportamiento. Y veamos que estos elementos, estas preguntas tan complejas, tienen una conexión natural. Y la conexión es que la respuesta de ellas muy posiblemente esté en comprender cómo funciona nuestro cerebro. Y lo primero que tendría que decir es que lamentablemente no conocemos a profundidad cuál es el funcionamiento. Lo que nosotros acabamos de mostrar son diversas teorías, diversas observaciones útiles, sumamente importantes, pero que finalmente no son definitivas. Y bueno, para comprender el cerebro es necesario comprender, no solamente centrarnos en el cerebro, sino darnos cuenta que el cerebro forma parte del sistema nervioso, ¿sí? Y que el sistema nervioso es un sistema mucho más amplio, un sistema que por una parte es un sistema nervioso que nosotros vamos a llamar periférico, que controla ciertas actividades voluntarias en el sistema nervioso periférico somático, y que también en cierta medida controla ciertas actividades involuntarias en el sistema nervioso periférico autónomo, ¿sí? Este último está compuesto por dos tipos importantes de actividades: aquellas actividades que tienen que ver con el desprendimiento de adrenalina y cuando se produce excitación, cuando se produce alarma o defensa, es decir, estamos hablando del sistema nervioso periférico autónomo simpático. Y por el otro lado tenemos aquellas otras actividades que están mucho más ligadas a la acerocotnia, que lo que busca es amortiguar, lo que busca es relajar, y entonces nos referimos al sistema nervioso periférico autónomo parasimpático, ¿sí? Esto por una parte. Y por otra parte tenemos el sistema nervioso central, es decir, el sistema nervioso periférico está básicamente en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene nervios, ¿sí? Mientras que el sistema nervioso central se centra en dos elementos importantes: la cédula espinal, que sigue toda nuestra espalda, ¿sí?, y el encéfalo, esta parte del encéfalo que es la parte de nuestro cuello, la parte de nuestra cabeza. Ahí en el encéfalo tenemos el tronco cerebral, ¿sí?, el mencéfalo, las protuberancias, el bulbo, toda esta zona, ¿sí? Tenemos el cerebelo en esta parte trasera de nuestro cerebro, y tenemos el cerebro finalmente, ¿sí?, compuesto por una corteza, hemisferios y también el diencéfalo. Estas son las partes más comunes que estudiamos del cerebro
el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, la médula espinal, el cerebelo, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, ¿sí? Observemos ahí donde identificamos estos lóbulos y esta es otra radiografía de nuestro cerebro donde observamos otras partes como el cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la glándula pituitaria y el tronco encefálico, que es esta parte trasera de nuestro cuello, donde empezamos desde la médula espinal, la médula, el puente de Barolio, el mencéfalo, ¿sí? El cerebelo y la corteza cerebral. ¿Sí? Este es otro corte justamente de nuestro cerebro. Y acá tenemos otro corte más, ¿sí? En un plano sagital, que nos permite identificar también el fórnix, ¿sí? Que va a ser importante, el hipotálamo, la amígdala, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, ¿sí? El cerebelo, la epífisis, ¿sí? ¿Sí? Traten de identificarlas, todos estos son elementos muy importantes. Este es otro corte, es un plano coronal, y ahí nuevamente tratemos de identificar dónde está la amígdala, el cerebelo, el fórnix, el cuerpo calloso, la cédula, la corteza cerebral, el cerebro, ¿sí? Y también identifiquemos ahí el tronco cerebral, ¿sí? Donde está la protuberancia, el bulbo raquídeo, el mencéfalo, la médula espinal, ¿sí? Este es nuestro cerebro, así es nuestro cerebro, ¿sí? Así es justamente nuestro cerebro. Y bueno, es conocido que este sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿se acuerdan? Está conectado también conecta algunas regiones de nuestro cuerpo con nuestra médula espinal, con nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Nuestros ojos, particularmente la dilatación y contracción de las pupilas, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestro hígado, nuestra vejiga, nuestras glándulas suprarrenales, el riñón, ¿sí? Todos estos elementos de nuestro cuerpo están justamente conectados con el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la cual cotidianamente, cuando alguien sufre de una noticia que le increpa, que le incomoda, puede sentir ese dolor en el estómago, puede sentir ese dolor en el pecho, porque naturalmente hay una conexión entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer una breve descripción de nuestro cerebro, una descripción desde luego superficial, porque lo que acá estamos haciendo es introducirnos un poco, a conocer un poco de nuestro cerebro, pero debo de ser muy claro en decir que desde luego esto requiere de muchísimo más tiempo, porque la neurociencia es un campo de conocimiento muy amplio, es un campo de conocimiento muy amplio. Una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones de clase, desde luego, no nos van a permitir conocer a profundidad cómo funciona nuestro cerebro, pero esperamos al menos resulten motivadoras para que ustedes en lo particular puedan interesarse en un futuro y conocer un poquito más sobre ello. Bueno, el cerebro está dividido en 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo, el derecho, pero además tiene una zona delantera, el lóbulo frontal, una trasera que tiene 3 lóbulos, ¿no? El parietal, el temporal y el occipital, ¿sí? Y aquí debajo, en esta zona justamente, tenemos el cerebelo, ¿sí? En el cerebelo. Ahí, junto al cerebelo, está la médula, está el puente de Barolio, ¿sí? Está la formación reticular, ahí es donde está lo que llamamos el tronco cerebral, ¿sí? Y conectado al tronco cerebral está el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso, ¿sí? Podríamos decir que tanto en el cerebro como en el cerebelo hay estas capas superficiales muy delgadas donde aparece la sustancia gris y también las regiones interiores donde aparece la sustancia
blanca, ¿sí? Esta corteza gris, esta sustancia gris le llamamos la corteza cerebral y a la sustancia blanca le llamamos la corteza cerebral, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta sustancia gris? Pues que ahí es donde se pueden ejecutar varias tareas computacionales. Y en la sustancia blanca, esta sustancia que está principalmente compuesta por determinadas fibras nerviosas, ahí se transportan las señales de una parte del cerebro, a la otra, ¿sí? Entonces, algunas regiones de la corteza cerebral hoy en día conocemos que están ligadas a funciones específicas. Por ejemplo, hay una corteza que le llamamos la corteza visual, ¿sí? Esa corteza visual es una región en el lóbulo occipital, ¿sí? Que está en la parte trasera del cerebro, ¿sí? Y que su principal función o conexión es la recepción e interpretación de la visión, ¿sí? Podríamos decir en cierta medida que ahí es donde se interpretan las señales que provienen de los ojos. Por otro lado, tenemos el hemisferio central derecho, ¿sí? Que está relacionado con el hemisferio izquierdo del cuerpo, ¿sí? Y el hemisferio cerebral izquierdo está relacionado con el lado derecho del cuerpo, ¿sí? La corteza visual, el lado derecho está asociado al lado izquierdo del campo visual de los dos ojos, ¿sí? Y ocurre algo muy semejante a lo que pasa con el cuerpo, ¿sí? También el lado izquierdo está asociado al lado derecho del campo visual de los dos ojos. Bien, parece ser que alguien desea acompañarnos. Un momento, por favor. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Muy bien. Entonces, como platicaba justamente, en la corteza visual, el lado derecho está asociado con el lado izquierdo del campo visual de los dos ojos. Y el lado izquierdo está asociado con el lado derecho del campo visual de los ojos, ¿sí? Esto lo que significa, de alguna manera, es que esta condición la cumple tanto la relación del hemisferio cerebral con la parte derecha o izquierda del cuerpo, como también en el caso la corteza visual con la relación con los ojos. Ahora, los oídos también cumplen esta misma condición. Es decir, las señales de los oídos también cruzan al lado contrario del cerebro. La excepción se da justamente en el olfato, ¿sí? El olfato es distinto, ¿sí? La corteza olfativa derecha está justamente en la parte frontal del cerebro y está relacionada justamente con la ventana derecha de la nariz y la parte izquierda con la ventana izquierda. Entonces, el olfato cumple una condición distinta a lo que pasa con los oídos, a lo que pasa con la vista y a lo que pasa con el cuerpo, ¿sí? Bueno, esta es una primera característica. La segunda característica es que el tacto, ¿sí? El tacto se relaciona con el lóbulo parietal, ¿sí? Y de hecho, ahí hay una región que vamos a llamar la corteza somatosensorial. Ahí es donde se lleva a cabo las sensaciones del tacto, ¿sí? Hay una correspondencia de esta región con las partes del cuerpo, ¿sí? De tal manera que la corteza somatosensorial derecha trata las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo y la izquierda trata las sensaciones del lado derecho del cuerpo. Además, hay una relación entre el lóbulo frontal, ¿sí? Y el parietal, ¿sí? Ahí se genera justamente una región que llamamos la corteza motora. Entonces, veamos, tenemos la corteza somatosensorial, nos habla de las sensaciones del tacto, y después tenemos la corteza motora, ¿sí? Que está relacionada con la activación del movimiento en distintas partes del cuerpo,
¿sí? Y nuevamente hay una relación natural entre los músculos del cuerpo y esta corteza, ¿sí? La corteza motora derecha controla el lado izquierdo del cuerpo y la corteza motora izquierda controla el lado derecho del cuerpo. Bien. Ahora, en la corteza cerebral hay otras cortezas importantes. La visual, la auditiva, la olfativa y las dos que ya hemos citado anteriormente, la somatosensorial y la motora, ¿sí? Las primarias, ¿sí? Son aquellas que están relacionadas más con la entrada y salida de información a través justamente de las células del cerebro, ¿sí? Las secundarias van a estar mucho más relacionadas con el movimiento, ese movimiento que es producido en la corteza motora primaria, ¿sí? Y finalmente vamos a tener las terciarias, o que a veces llamamos cortezas de asociación, ¿sí? En esas cortezas de asociación es donde se producen los fenómenos más abstractos y podríamos decir también más sofisticados del cerebro, porque ahí es donde se mezcla esa información que proviene de otras regiones sensoriales. Creemos que ahí reside la memoria y además ahí es donde posiblemente se construyen ciertas imágenes del mundo externo. Ahí es donde nuestro cerebro logra construir y evaluar planes generales y también ahí es donde se genera la comprensión y el habla misma. Ahora, unos centros muy importantes, de hecho, desde la filosofía de las ciencias cognitivas, en las mismas ciencias cognitivas, es importante el lenguaje, ¿sí? Desde inclusive la sociología educativa, el lenguaje es importante porque nuestro lenguaje se convierte en un diferenciador del ser humano a otro tipo de especies. Entonces, los centros de habla están en el lado izquierdo del cerebro, ¿sí? Están en el área de Broca, ¿sí? Esta región que está en la parte inferior trasera del lóbulo frontal, y también en el área de Wernicke, ¿sí? Que está en la parte trasera del lóbulo temporal, ¿sí? El área de Broca está relacionada con la formulación de enunciados y el área de Wernicke está relacionada con la comprensión del lenguaje, ¿sí? De tal manera que si el área de Broca se lesiona, por ejemplo, dificulta el habla, pero sí se conserva la comprensión. Mientras que si el área de Wernicke es lesionada, puede hablarse, pero se puede comprender poco de lo que se habla, ¿sí? De hecho, entre estas dos áreas hay un haz nervioso que llamamos justamente el fascículo arqueado. Se ha observado que cuando éste se lesiona, no queda impedida la comprensión y el habla sigue siendo fluida, ¿sí? Sin embargo, en muchas ocasiones la comprensión no logra ser expresada de manera verbal. Entonces, la salida del cerebro procede de señales visuales, auditivas, táctiles, ¿sí? Y otras regiones que son, perdón, las entradas del cerebro, procede de señales visuales, auditivas, táctiles, ¿sí? Y otras que son registradas en los lóbulos parientales, temporales y occipitales. Mientras que las salidas del cerebro se ven reflejadas a través de movimientos corporales, principalmente a través de las porciones primarias de los lóbulos frontales del cerebro, ¿sí? Podemos decir que en ambos casos hay cierto tipo de procesamiento, ¿sí? Es decir, que existe un movimiento en la actividad cerebral que comienza en las porciones primarias de los lóbulos posteriores y que se va desplazando poco a poco a las porciones secundarias a medida que se van avanzando con los datos de entrada y que va continuando hasta ir comprendiendo completamente. Algo muy semejante a lo que pasa con la comprensión del habla en la región de Wernicke.
El fascículo arqueado lleva entonces información procesada al lóbulo frontal. Y ahí, en las regiones terciarias, se forman los planes generales de actuación, ¿sí? Estos planes más generales de actuación se traducen en movimientos corporales, en las regiones motoras secundarias y finalmente se va hasta la corteza motora primaria, donde se van enviando diferentes señales en diversos músculos del cuerpo. Esto es algo muy reciente que se debe a las investigaciones de Roger Penrose, apenas en los años 90, ¿sí? Roger Penrose es un físico, un matemático y especialista en ciencias cognitivas, ampliamente reconocido. Ahora, describir al cerebro de esta forma nos hace también hablar de un nuevo paradigma. Un paradigma que surge en los años 30, que surge con los trabajos de Alan Turing, ¿sí? Alan Turing fue un matemático inglés que a través de él surge el concepto de máquina de Turing. Y bueno, ¿qué es una máquina de Turing? La máquina de Turing es un concepto que permite llevarnos a las computadoras, ¿sí? Una máquina de Turing es una máquina que posee una información de entrada obtenida por los sentidos, una información de salida que es procesada, una actividad cerebral independiente, ¿sí? De las sensaciones. Esto nosotros lo producimos cuando pensamos, cuando calculamos o cuando meditamos sobre un recuerdo. Y entonces, esto nos hace cuestionarnos sobre cómo hay una relación entre ese modelo que surge en los años 30, el modelo de una computadora, con el modelo de la mente humana. Y este modelo de la computadora, estudiar la capacidad que tiene una computadora para tomar sus propias decisiones, para inclusive ser inteligente, es lo que da pie a la inteligencia artificial, ¿sí? Y en el caso de nosotros, la inteligencia natural. Y claro, decir que el cerebro es como una computadora es algo erróneo porque todavía las computadoras son sumamente toscas, ¿sí? Pero forma parte de una perspectiva que le llamamos la inteligencia artificial fuerte. Es decir, no, el cerebro no es como una computadora, es mucho más complejo, pero sin embargo la computadora ya modela ciertos procesos que parece ser que el cerebro responde. Bueno, el cerebelo es el responsable de la coordinación, del control del cuerpo, del ritmo, del equilibrio, de la delicadeza de los movimientos, ¿sí? Y hay algunos estudios que nos dicen que cuando una actividad se va aprendiendo, cuando una habilidad se va desarrollando, ¿sí? Primero se planea en acción cada detalle y después es el cerebro quien la controla. Pero una vez que ya ha sido dominada, el control queda para el cerebelo, ¿sí? El hipocampo, de quien también hemos hablado, juega un papel muy importante en la memoria a largo plazo, esta memoria que nosotros llamamos permanente, ¿sí? Y creemos que está almacenada en alguna parte de la corteza cerebral. De hecho, no se sabe dónde reside la memoria. Para muchos es en alguna sección específica y para otros pareciera ser que la memoria puede estar en muchos lugares a la vez, ¿sí? Esto se debe a que parece ser que el cerebro tiene la capacidad de retener imágenes de diferentes formas. Una las puede guardar por minutos, otra las puede guardar por horas, ¿sí? Puede recordarlas inclusive una vez que se ha dejado de prestarles atención. Y esto es posible gracias al hipocampo. Ahora, el cuerpo calloso, ¿sí? Es una región en la que se comunican los hemisferios centrales, tanto el derecho como el izquierdo. Y el el hipotálamo, especialmente es importante porque ahí se sabe ya que es la sede de las emociones y que es un medio que sirve
a las manifestaciones, tanto físicas como también mentales. Este hipotálamo envía, por cierto, muchas señales a diferentes partes del cerebro que llegan a distintas partes del cuerpo. El tálamo es un centro de procesamiento, es una estación que repite, que transmite los impulsos nerviosos hacia la corteza cerebral. Y la formación reticular es el responsable del estado de alerta, del estado de conciencia implicado en el encéfalo, como las demás partes del mismo. El encéfalo se clasifica esencialmente considerando qué tan lejos están sus partes de la médula espinal. Por ejemplo, el que llamamos cerebro posterior, el rombencéfalo, el cerebro medio, el mencéfalo, y el cerebro anterior, el prosencéfalo. Para Roger Penrose, la conciencia del ser humano, o lo que él llama el fenómeno de la conciencia, tiene que ver más con acción del cerebro que con acción del cerebelo, con la médula espinal. ¿Sí? Para él, la misma actividad del cerebro no siempre incide sobre nuestra conciencia. Y es que a lo largo de, sobre todo de la mitad del siglo pasado, hay muchos investigadores interesados en el estudio de la conciencia. El interés de la conciencia surge porque para muchos la conciencia nos define y nos hace distintos a otras especies. Algo muy semejante como nos hace distinto el habla. ¿Sí? Penfield, Wilder Penfield, quien aparece en esta imagen, recibió justamente el premio Nobel por algunas investigaciones sobre el cerebro y algunas de ellas particularmente relacionadas sobre la conciencia. Por ejemplo, para Penfield, la conciencia no está simplemente asociada a la actividad cerebral. Él considera que ésta puede ubicarse en el tronco cerebral superior, ¿sí? Y ahí en ese tronco se encuentra justamente el cerebro medio y el tálamo. Penfield sugiere que el deseo del movimiento puede tener que ver más con el tálamo que con su corteza cerebral. Y él consideraba que la conciencia es una manifestación de la actividad del tronco cerebral superior, ¿sí? Puesto que necesita de que algo sea consciente de, no es solo el tronco cerebral el que está implicado, sino también la región de la corteza cerebral. Penfield, quien aparece en esta imagen, ha sido cuestionado por esta afirmación, ya que para otros neurofisiólogos no es seguro que haya un lugar para la conciencia. De hecho, algunos consideran que si ese lugar existiera, es decir, no se ha mostrado su existencia, debería de ser entonces la formación reticular, ¿sí? Porque ahí es donde se encuentra el estado de alerta de nuestro cerebro. Al menos estas investigaciones aparecen en los trabajos de Moruzzi y Magot a mediados del siglo pasado, pero hay otro resultado muy interesante. Si la formación reticular se lesiona, el resultado es la inconsciencia. Además, estudios han demostrado que siempre que el cerebro está consciente, la formación reticular está activa. Cuando el cerebro no está consciente, la formación reticular no está activa. Sin embargo, hay un problema. Porque en el estado de sueño, en el sentido de tener conciencia del propio sueño, las partes normalmente activas de la formación reticular no parecen estar activas. De hecho, otras investigaciones, como la de O'Keefe, ¿sí?, ya en los años 80, nos dicen que la acción del hipotálamo es la que tiene que ver más con el estado de la conciencia, ¿sí? Sin embargo,
esto no está demostrado plenamente, ¿sí? Había que demostrar que el asentamiento de los recuerdos permanentes está asociado a la conciencia, ¿sí? Para algunas otras investigaciones, consideran que la corteza cerebral es la responsable de la conciencia, ¿sí? Y de las actividades más asociadas con la inteligencia que nuestro cerebro puede llevar a cabo, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, no hay suficientes pruebas, suficientes investigaciones para asumir que lo hace. Entonces, como podemos observar, eh, decir qué es la conciencia, decir dónde la conciencia se encuentra, en qué parte de nuestro cerebro nos hace ser conscientes, es ya una pregunta abierta en el campo de la neurociencia, ¿sí? Em, Hay otras respuestas y me gustaría terminar con esta última lámina, que tiene que ver en la perspectiva de que la conciencia entonces está más bien ligada al lenguaje humano, ¿sí? Porque es justamente el lenguaje quien nos permite filosofar, pensar, describir lo que sentimos. De manera que es el lenguaje quien nos permite convencer a los demás que nosotros somos conscientes del mundo exterior, que somos conscientes de nosotros mismos. Esto liga, desde esta mirada, la noción de conciencia con las áreas de procesamiento del lenguaje, como son las áreas de Broca, como son las áreas de Wernicke, ¿sí? Sin embargo, no es tan simple llegar a esta relación. John Eccles, quien aparece en esta imagen, y quien, por cierto, por estas investigaciones recibió también el Premio Nobel de Medicina, eh, hizo varios experimentos en los años 70, al igual que Wilson, Gazzinaga, Lennox, McKay, ¿sí? Y se prueba que se puede desarrollar un hemisferio derecho con limitaciones en el lenguaje. A ver, entonces, ¿por qué esto contradice lo que acabo de decir? Porque hace un momento hablaba de que entonces ligábamos a la conciencia hacia los centros del lenguaje, las áreas de Broca y las áreas de Wernicke, pero esas áreas están del lado izquierdo, es decir, la conciencia estaría del lado izquierdo, si esto fuese verdad. Pero lo que acabo de decir es que las investigaciones de McKay, ¿sí?, nos dicen que es posible desarrollar en el hemisferio derecho también el lenguaje. Con ciertas limitaciones, pero es posible desarrollarlo. Y de hecho sabemos que no se desarrolla el lenguaje plenamente, no significa que no sea consciente del mismo. Entonces, esto nos permite concluir en esta primera sesión del seminario, en este primer avance que tenemos, que la sede de la conciencia parece ser no única, ¿sí? Y sobre todo, esto nos permite observar que el simple hecho de tratar de describir, de tratar de explicar el funcionamiento de nuestro cerebro, eh, no es una tarea fácil, es una tarea compleja y además no tenemos a muchas respuestas de ello. No entendemos todavía el funcionamiento de diversas partes de nuestro cerebro, no entendemos dónde está la conciencia y vamos a ver más adelante que también no tenemos suficiente información sobre la memoria y sobre el aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que no se tienen todas las respuestas, hay avances sumamente significativos que hoy en día nos permiten comprender de mejor manera aquella noción de conciencia, aquella noción de aprendizaje que en décadas pasadas teníamos. Bueno, yo termino en esta parte, agradezco su atención y dejo un espacio para sus preguntas, para sus dudas, para sus comentarios. ¿No hay dudas? A maestra Mónica, adelante, por favor.
Sí, doctor, buenos días otra vez. Después de escuchar todo lo que nos estuvo platicando el día de hoy y tratar de entender esta máquina tan compleja que es el cerebro, yo quizá no había reflexionado sobre el respecto de cómo funciona la conciencia en la educación. Y creo que pues sí hay bastantes aplicaciones finalmente de la conciencia, ¿no? Cómo hace ese papel fundamental y cómo procesamos la información, tomamos decisiones y hasta nos relacionamos con el entorno en base a una conciencia. Claro, de hecho, hay estudios de la conciencia anteriores a los que he citado. Ahora me he permitido hablar de la conciencia desde esta mirada de las neurociencias. Pero Jean Piaget hizo un estudio de la conciencia. Jean Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, también trata de explicar cómo el ser humano es consciente. Y verán, la conciencia en Piaget representa el nivel más alto de desarrollo cognitivo del ser humano. Es decir, ser consciente de mí, ser consciente de mis actos, ser consciente de mi cuerpo, ser consciente de mis relaciones, ser consciente de mi conocimiento, me permite tomar decisiones importantes. Para Piaget, el ser humano logra observar, logra identificar objetos. El ser humano logra identificar patrones entre los objetos. Ya me estoy refiriendo a una segunda etapa. Logra, y me voy a una tercera etapa, clasificar y caracterizar los objetos de su medio, ¿sí? Y en una cuarta etapa, el ser humano logra ser consciente de los objetos, ¿sí? Entonces, la conciencia ha sido estudiada con anterioridad, pero de hecho, para la época de Piaget se creía de alguna forma que entendíamos ya el fenómeno de la conciencia. Y lo que redescubrimos, como en otros campos de la ciencia, es que solamente creíamos que lo entendíamos, pero nos falta mucho por comprender. Muchas gracias, maestra Mónica. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario antes del cierre? No hay dudas, no hay preguntas. Tal vez los he cansado un poco con muchos tecnicismos teóricos el día de hoy. Pero bueno, les invitamos entonces a que nos acompañen el próximo sábado. Y bueno, el equipo número 1, el equipo número 2, el equipo número 3, les invitamos a que puedan preparar su presentación apegada al contenido de este texto. Vamos a compartir, recibí el mensaje de la maestra Wendy, si no estoy equivocado, vamos a compartir el link del texto para que todas y todos ustedes lo puedan tener por ahí a la mano. Muchísimas gracias, que tengan un maravilloso sábado, bienvenidos a este año 2025, bienvenidos al quinto cuatrimestre de 6 cuatrimestres de este programa de doctorado. Entonces, lo que trato de decir es que nos encontramos ya en la etapa final de nuestro programa, así que, pues bueno, muchas felicidades por ello. Es momento de redoblar esfuerzos para concluir de manera satisfactoria y agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias y bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego, Gracias. muchísimas gracias. Que estén Y a bien, todos. hasta luego. Que la pasen muy bien. Hasta luego.